Hoy empieza un nuevo día en Puerto Rico, hoy empieza un nuevo día de búsqueda de nuestro barco. Hoy puede ser el día que encontremos nuestra próxima casa, así que... ¿Será? Yo le tengo mucha fe a este barco que estamos yendo a ver hoy, Pero antes de ir a ver nuestro barco, vamos a hacer algo mucho más divertido, en un lugar muy copado de la isla. Nuestro barco, yo le dije, ¿viste? Me salió inconsciente. Mirá, por ahí es una señal. ¿Será una señal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Arranca un nuevo día de búsqueda de barcos acá en Fajardo, en Puerto Rico. Ahora estamos en un ferry que nos está llevando hasta una islita donde vamos a ver el próximo. Este ya lo habíamos visto la otra vez, pero de afuera nomás, así que pedimos verlo desde adentro. Bueno, acá estamos en otro barco, así que lo vamos a analizar un poquito. ¿Qué es lo que vamos viendo? Y le vamos mostrando. A simple vista, o sea, el modelo de barco nos gusta, está bueno, el del exterior se lo ve bastante bien, pero tiene varios detallecitos que nos dan bastante duda de la historia de este barco, y como que no nos están queriendo decir toda la historia de este barco, eso da sospechas. Así que bueno, vamos a ver qué podemos averiguar, porque ya si no lo descartaríamos de una. Acá se despegó todo esto, se ve que o le entra agua o lo repararon, ¿ves? Es lo que te decía, eso está en todo el barco así. También hay humedad. De este barco no pudimos saber ni siquiera si andaba el motor. No tenía las baterías cargadas, por lo que no pudimos comprobar el funcionamiento de ningún equipo. Lo vendían as is, es decir, así como está. Esta es la sentina de este. Estamos yendo a ver un barco que hasta acá es San Juan, así que si llegaste a la fuera de este barco, estará genial acá. Pero bueno, es un barco medio viejo, así que no creo. Tenemos que bajar nuestras expectativas un poco, pero tenemos fe, yo tengo fe. Bueno, el barco no lo filmamos porque estaba el dueño y no quisimos molestar. Más allá de eso, era un barco viejo, así que yo creo que está descartado. Es que no lo hablamos todavía, está descartado. No lo charlamos todavía, pero hay un 97-98% de probabilidad de estar descartado. 99. 99. Aunque la cubierta y todo el casco se lo ve bastante entero. Sí, pero tenía muchas cosas para hacer. Sí. Pero más allá de eso, yo quiero que vean el tamaño de este catamarán, yo no lo puedo creer. Miren la altura, ponete al lado. Ya te de ahí ni te cuento, pero miren el tamaño. O sea, y vos estás 1 metro arriba. El tamaño de los pontones. Impresionante. Miren. Gigante, gigante, gigante. Está espectacular este catamarán. Este nos encanta. Este es un Lagoon 450. Un sueño nuestro sería tener algo así, pero no tendríamos uno tan grande, tendríamos uno bastante más chico. Este está re lindo, pero bueno, sale también comprarlo y mantenerlo. Más allá de eso, este es tipo yate, un yate de lujo. Es impresionante. Tremendo, y ese yate. Lindísimo estar acá viendo todos los barcos en las marinas. Nos encantan las marinas, nos encanta entrar a ver barcos en las marinas. Hay cada barcazo impresionante. Miren lo que es la cubierta de este barco. Toda la pasarela es una locura de barco. Muy, muy lindo. No sabemos qué modelo de barco es. Este yate gigante. Me hace acordar mucho a mis épocas de azafata, de yate privado. Si no saben nuestra historia, pueden ir a verla en este video de acá, donde un poquito cuento que fui azafata de yates privados durante casi 3 años y fue una experiencia espectacular, impresionante. Bueno, y nada, trabajaba en yates así, no tan grande como este, por supuesto, este gigante. Yo trabajé en 2 barcos, bastante más chicos, pero fue muy linda experiencia. Vivía en este mundo así, en estos lugares. Acá, en este momento, está pasando algo increíble. No es increíble. Y por 2 razones. No es increíble. Es creíble. Yo dije que lo iba a hacer, lo estoy haciendo. La primera razón es que Ezequiel está cocinando, cosa insólita y que no se da nunca.
Pero se da cuando es un momento muy especial, y eso es lo más lindo. Mi momento más especial, la otra razón increíble, es que finalmente mañana vienen nuestros anfitriones a comer pizza casera de Guille, porque es la receta original de Guille. Para salvedad, muchas comillas. No tenía elementos así para precisión justita, como Guille me enseñó, mi mentor. Yo lo calculé más o menos lo mejor que pude. Vamos a ver. Así que vamos a ver cómo nos sale. Esta es la receta original de Guille de los chicos de la ruta que estamos replicando y que hicimos hace 2 años más o menos en la cordillera, en Uspallata, para agradecer en su momento a Sebas que nos había estado alojando en su casa cuando estábamos atrapados en una tormenta de nieve ahí en medio del invierno, yendo para Chile. Y hoy replicamos esta misma receta y comida para Anita y Jeri, que Anita es la hermana de Sebas, así que miren cómo son las cosas. Lo vuelve y bueno, tengo revancha para la pizza. Porque en ese momento lo hicimos con Guille. Ahí obviamente salió espectacular. Y bueno, vamos a ver cómo me sale. Obviamente la pizza no es hoy, es mañana, porque eso es lo loco de esta pizza. Sí. Que hacemos la masa hoy para dejarla levar todo un día hasta mañana en la noche que vamos a hacerla. Así que tiene que quedar espectacular. Es la auténtica pizza napolitana. Y como corresponde, venimos al mercado de acá de cerca de donde estamos a comprar los alimentos frescos para la pizza hoy, porque el tomate tiene que ser fresco y rico como nos enseñó Guille. Tenemos el tomate, el ajo para la chimichanga tan famosa de Guille. Estamos armando los preps, o sea, los rellenos de las futuras pizzas. Que todavía no las amasamos ni nada, pero tenemos los bollos que están creciendo de una manera. Están creciendo, se elevaron re lindo, mirá. Están creciendo bien. Se elevaron lindo. Unas pizzas riquísimas vamos a comer. Ojalá que nos salgan tan ricas como nos salen las de Guille. Según nos cuentan Anita y Jeri, así es como llegan los chicos cada vez que vienen a visitarnos. Bienvenidos. Se asustó. Se congeló. Bueno, pasaron por el Burger King de pasadita. Hola. Hola. ¿Querés saludar a la cámara, Martí? Hola gente, soy Estefano. Muy bien. Estoy en segundo grado. Arrancó que no quería la cámara y de repente agarró el micrófono y está. Ahí está. Como les contamos en episodios anteriores, nos estamos quedando en el departamento que nos prestaron Anita y Jeri. Ellos son 2 argentinos de Mendoza que viven acá hace varios años y a quienes les estaremos eternamente agradecidos por recibirnos en su casa y familia como si nos conociéramos de toda la vida. Hoy tenemos la fortuna de decir que no solo son excelentes anfitriones y personas, sino que se han convertido en grandes amigos. Mandale ahí el queso. No tiene que haber mucho de nada. Dice No, que para que mucho de se sienten los sabores tiene que ser como discreto. El secreto está en ingredientes muy buenos. Eso nos dijo Guille. Sí, ¿Son muy buenos los ingredientes? yo espero que sí. Ahí está. A mí me parecen excelentes, pero... Que son de acá bien autóctonas, bien de granja. ¿Ahí o más? Te mandamos más jabón. Esta primer pizza era para los niños, pero no nos pudimos resistir y los adultos también aprobamos. Uy, lo caliente que está. Abajo. ¿Abajo acá? Sí, para que se haga bien la base. Ahí. 7 minutos. 7 minutos. Vamos a ver cómo sale la primera pizza. ¿Qué tal la pizza? A mí me encantó. Buena. Excelente. Palabras. Hasta ahora probamos un solo sabor. Yo siempre digo, no es la pizza de Guille, pero quedó rica. Le hacemos honor. ahí. Guille, ahora tenés competencia, querido. Mirá lo que es esa pizza de piña. Siempre hay que dejar lo mejor para lo último, dicen, ¿no? Bueno, No sé si siempre hay que está. dejar. Depende. Hay 2 tipos de personas. Los que dejan lo mejor para lo último y los que comen lo mejor al principio. Yo soy la que deja lo mejor para lo último. Yo era el que dejaba lo mejor para lo último. Y porque con el vos tiempo fue ves cambiando. el plato de la gente que están comiendo lo peor y vos te quedas lo más rico y todos te miran tu plato como envidiándote y vos ahí les gozás. Bueno, esto tiene una pinta Esto tremenda. tiene pinta. Esto me parece que mejora en cualquier momento. Vamos a aprovechar para darle un abrazo grande a Sebas, a Marina y a Franco. A ver si la próxima hacemos una pizza todos juntos. Sí, imagínate Sí. qué lindo. Para acá. Hola, soy Estefano, ya volví. Saludos. Seba. Chao. Buenas noches, gente. Nos vemos mañana.
Estamos yendo hacia un lugar re lindo de la isla que no conocemos, así que está buenísimo porque vamos a conocer un nuevo lugar. Y estamos yendo hacia el Mar Caribe, porque estamos yendo hacia el sur de la isla que da justamente al Mar Caribe, así que... Estamos yendo hacia Caguas primero y luego hacia Salinas por dos razones. Una, porque vamos a ver un barco, pero antes de eso nos vamos a ir a dar una vuelta con unos seguidores que conocimos en el Boat Show en persona, porque estábamos hablando antes, y nos invitaron a dar una vuelta en barco, así que nos van a navegar. Sí, ellos son acá de Puerto Rico de toda la vida, también son viajeros, pero bueno, ya les van a contar ellos. Así que hoy se viene un lindo día de actividades por el Mar Caribe. Sí, el clima acompaña, porque me parece que hoy pintaba lluvia. Vamos a ver cómo resulta. Y de hecho vamos a aprovechar que vamos a pasar el día con ellos para preguntarles un poco sobre la situación de Puerto Rico, porque es un tema bastante delicado y bastante particular que nosotros no entendemos demasiado. Estuvimos leyendo bastante al respecto, pero hay todo un tema con la identidad de Puerto Rico. Según lo que estuvimos leyendo y nos fueron contando, Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Quiere decir que tiene su gobernador, pero no participa en algunas o en varias de las decisiones que se toman en el continente de Estados Unidos. Entonces, como está en el medio, hay como varias categorías hasta formar parte de Estados Unidos como país. Esto estaría un poco más alejado de lo que es un estado que está en el continente. O sea, significa que Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, pero a la vez es un estado libre. Pero a la vez no es totalmente independiente, porque no es un país, o sea, según por lo menos Google, no es un país, porque de hecho no tiene presidente propio. El presidente de Puerto Rico es el de Estados Unidos, que en este momento no sé ni qué es. Sí sabía que era Biden. Pero bueno, a la vez es una isla del Caribe en el que se habla español como principal idioma porque fue colonia española inicialmente, pero bueno, después fue tomado por Estados Unidos, entonces también tiene el inglés como idioma oficial y se habla mucho inglés. De hecho, todo el mundo habla inglés acá y entiende inglés, pero el idioma normal que se habla en la calle es el castellano, los carteles están en castellano y así. Porque también tiene su propia bandera, pero no es un estado de Estados Unidos. No es una de las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Por otro lado, no es un país reconocido por la ONU, por eso dije que no era un país, porque no es un país, no está en la lista de países reconocidos por la ONU. Entonces, ¿hasta qué punto es un país? Porque, no sé, es como muy rara la situación. Porque es libre, pero no es independiente y así. Por otra parte, dentro de Puerto Rico también tenés gente que está a favor y en contra de ser independientes de Estados Unidos por distintas circunstancias. Claro, obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con las decisiones políticas y económicas que toma Estados Unidos y que obviamente afectan a Puerto Rico. Así que es todo un tema. Estuvimos leyendo un montón al respecto y podemos decir un montón de cosas, pero pueden estar equivocadas. Así que era toda una situación complicada. Ya llegamos al club donde arranca esta aventura náutica del día, acá en Salinas, así que en un ratito ya vamos a estar en el agua. Estamos volviendo al agua, que estamos con abstinencia de agua. La verdad que hace bastante que no navegamos, estamos con muchas ganas. Listos para salir a andar en lancha. Un día espectacular en el Caribe. Y cómo mejoró el día, pues salimos con nubes, lloviendo incluso un poquito, y ahora mirá cómo está despejadísimo. Bueno, zarpamos. Te re zarpaste. Saben que el barco que vamos a venir a ver hoy a la tarde está justamente en esta bahía, así que vamos a aprovechar y vamos a pistear antes. A ver, nada, para ir mirando a ver qué nos parece. Por ahí si justo está el dueño, también ya lo podemos visitar. Les voy a decir que a mí me da muy buena impresión este barco. Está un poco caro, pero bueno, no siempre ya lo tenemos para tirarles una oferta. millas. Hola, motor. A ver cómo le va a este. Ahí estamos surfeando ahora. Ahí está, ahora no. Ya nos pasó. Ahora le tocó a Chilo agarrar el timón. Yo soy más conservadora, yo soy como los viejitos, voy lento. Pero cada que agarro confianza y ya sabe cómo empiezo a planear.
decís que lo mantenga. Pero tiene que bajar la punta, la proa. Por eso ahí cuando bajo. Así. Ahora se le volvió a subir, acá que se siente como que le cuesta y después ya no. ¿Qué preferís, lancha o velero? El velero es bastante más barato. No, pero llega más lento a todos lados. Por eso no dije que prefería. Después de casi 2 horas de navegación, llegamos finalmente a la isla Caja de Muertos. Sí, hemos llegado al destino. Qué buena onda el vecino de esa lancha. Nos vino a buscar el ancla para fondearla bien ahí en la playa y que no tengamos que ir tan adentro. Muy buena onda. Llegamos al paraíso, gente. Miren lo que es el agua. Vamos a hacer un brindis con los chicos y paso los vamos a presentar. Omar y Lucia. Un gusto enorme estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por este paseo de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos y por darse a conocer. No, y aparte del lugar en el que estamos. Mirá, ¿a dónde nos trajeron? Miren los amigos No que nos llovió. Yo sigo diciendo, los amigos que nos dan las redes sociales. Yo todavía no lo puedo creer. Los Mirá caminos dónde que nos da la vivimos, vida y la ¿viste? ruta. Salud. Salud. Muchos caminos y mucho éxito. Qué rico esto, sangría bien de acá. Es re Y tradicional. yo quiero aprovechar a contar que ellos también son viajeros. Ellos tienen un camper y tienen planeado ir de Alaska a Ushuaia, al revés que como hacemos todos los que venimos del sur, ¿no? Claro. Bueno, nosotros nunca tuvimos ese plan igual. ¿Quieren contar un poquito? El espíritu de Genara. El espíritu de Genara se llama, no lo vamos a dejar acá En escrito. Instagram, sí. Y nada, empezamos desde Miami a subir desde Los Cayos, en realidad, de Miami, y ya estamos por Colorado. Lo vamos dejando un poco más y esperamos el año que viene llegar a Alaska y ya seguir non-stop, porque vamos y venimos. Claro, lo hacen como en etapas, porque todavía tienen que volver a Puerto Rico acá a trabajar, entonces van haciendo por periodos, ¿no? No me han dejado retirarme todavía. Todavía no. Todavía Todavía dicen que no es momento. Sí. Pero bueno, pues cuando ya puedan enganchar la onda, van a ir directo desde Y los que Alaska. vengan a Puerto Rico, que nos contacten, que aquí tienen unos anfitriones. Sí, les aseguro que excelentes anfitriones. Sí. Aparte, aman a su país, aman a su gente, su cultura, su isla, todo lo que tiene para darles este lugar, y eso es lo más lindo porque lo muestran con mucho orgullo. De ¿no? hecho, Dentro de nos llevaron a algunos lugares ocultos. Bueno, que algunos nos animan a entrar. Que hay que pedir permiso. Es Claro. verdad. Hay que pedirle permisos para grabar, pero gente buena, gente humilde, de corazón, y como todo Puerto Rico, y todo Puerto Rico, como todo boricua. Sí. Y ahora vamos a comer un poco esta picada riquísima. Nos vamos al agua. ¿Haces pie? Esta reserva natural, donde existía también un complejo vacacional y un museo, luego del terremoto de Guayanilla en 2020, quedó muy dañada y actualmente solo quedan las ruinas. Si bien el lugar está muy bueno para recorrer y la playa es increíble, el acceso está limitado solamente a los que puedan ir por sus medios o en tour, ya que el muelle principal quedó devastado y no está operativo. Por nuestra parte, decidimos recorrer parte de las ruinas camino al muelle. Una vez ahí, si bien se podía caminar varios metros sobre el agua, se notaba como el paso del terremoto dejó sus secuelas. Después de pasar una tarde increíble recorriendo la isla y disfrutando de sus playas, encaramos la vuelta para Salinas, donde teníamos un compromiso pendiente.
bien el clima y el mar estaban en buenas condiciones, la realidad es que el swell que venía de frente hizo que fuéramos saltando todo el camino de vuelta. Aparte de que estábamos con algo de apuro por el frente de tormenta que se venía y la cita que teníamos programada para ver el barco. La vuelta estuvo intensa porque teníamos que venir medio rápido y aparte teníamos viento de frente, olas de frente, pero bien, llegamos bastante bien. Tenemos que venir rápido porque teníamos cita para ver el barco que vamos a ir a ver ahora. A las 5 teníamos que encontrarnos con el dueño del barco y mira que se mandó un muelle de atrás. La cuestión es que nada, estamos llegando medio tarde porque no podíamos venir tan rápido por las olas. Así que bueno, ahora les vamos a contar, no sé si vamos a poder filmar el barco, pero les vamos a contar cómo nos va. Estamos con bastantes altas expectativas con este barco, ¿no? Sí, estamos con bastantes altas expectativas. Lo bueno es que ahora vamos, no directo al barco porque él prefiere que no atraquemos, sería. No atracarla al lado de su barco porque se puede rayar. Así que nos busca con el dinghy directamente en la marina. Y así nos dirigíamos a ver este Bavaria 39 que se veía espectacular. Y que tenía un simpático habitante. Por discreción y respeto a los dueños de los barcos que visitamos, no estamos dando información específica sobre ellos, así como nombres, precios y ubicación de los mismos. Este barco en particular nos gustó mucho por todo el trabajo realizado por su dueño, que era ingeniero mecánico. Era muy meticuloso con el mantenimiento del barco. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho este barco. Hay que ver si acepta alguna oferta un poco más baja porque tiene un precio un poco alto para nosotros, pero en términos generales está muy bueno.